En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en estos capítulos semanales vamos a hacer una pausa en el libro que estamos siguiendo de Dom Columba Marmion, Jesucristo ideal del monje, y vamos a ver el tratado de la penitencia en la Suma Teológica. El tratado está en la tercia parte, evidente, en la parte de sacramentos, va de la cuestión 84 a la 90, que es donde termina de escribir Santo Tomás, ¿no? Después de la cuestión 90 viene el llamado suplemento, que no es escrito por Santo Tomás, sino que otros autores lo completan el plan de la suma que Santo Tomás había dicho cuál era. Santo Tomás se muere sin completarla, el plan de la suma se completa tomando textos de el comentario a las sentencias. Se puede decir entonces de que este tratado de la penitencia es lo último que escribió Santo Tomás en la Suma. Bien, empezamos con la cuestión 84, que es la que veremos hoy. Después iremos más rápido, no es que le dedicaremos un video por cuestión. Son 7 cuestiones. En 3 videos apuntamos a verlo. Pero en este primer video le dedicamos a la primera cuestión, que es la cuestión 84, el sacramento de la penitencia. La penitencia como sacramento, entonces. El artículo 1. ¿Es sacramento la penitencia? Como expone San Gregorio, el sacramento consiste en una ceremonia realizada de tal manera que recibimos simbólicamente lo que hemos de recibir santamente. Entonces se trata de una ceremonia en donde hay una parte simbólica y una parte real o santa, ¿no? Un signo y un efecto, ¿no? Ahora bien, es claro que en la penitencia la ceremonia se realiza de tal manera que siempre significa algo santo. Entonces, como se significa algo santo, se recibe algo santo y por consiguiente es un sacramento, ¿no? Ahora bien, es claro que en la penitencia la ceremonia se realiza de tal manera que siempre significa algo santo, tanto por parte del penitente como por parte del sacerdote que absuelve. Por parte del pecador, del penitente, muestra con sus actos y sus obras que su corazón se aparta del pecado. E igualmente el sacerdote, con las cosas que hace y dice al penitente, significa que Dios perdona ese pecado. Luego es claro que la penitencia que se practica en la iglesia es un sacramento. Entonces, ¿cuál es el argumento? Es que significa cosas santas. Y es propio del sacramento significar cosas santas de modo eficaz, de modo tal de que esas cosas que significa santamente las causa, y entonces se causa realmente lo santo. Bien, lo que nos interesa más que nada, sobre todo en el aspecto espiritual, es que significamos cosas santas, ¿no? Significamos con nuestros gestos el que nos estamos apartando del pecado, en que no queremos pecar más, en que repudiamos el pecado, y el sacerdote con sus gestos y palabras significa que Dios nos perdona. Objeciones por las que parece que la penitencia no es un sacramento. Dice San Gregorio, referido en Decretis 1.1, los sacramentos son el bautismo, la confirmación y el cuerpo y la sangre de Cristo. San Gregorio dice que los sacramentos son estos 3 nada más. ¿Por qué? Porque a estos se les llama sacramentos porque bajo el velo de cosas corporales
La divina virtud opera secretamente en nuestra salvación. Entonces hay signos, hay una materia corporal, está el agua, está el aceite, está el pan. Ahora bien, esto no ocurre en la penitencia porque en ella no se utilizan cosas corporales bajo las cuales la divina virtud nos comunique la salvación. Luego la penitencia no es sacramento. Básicamente lo que dice la objeción es que en este sacramento de la penitencia no se ve una materia. Y entonces tiene que haber una materia para que todo sacramento tiene que tener una materia, dice la objeción. De hecho es lo que argumenta San Gregorio. Tenemos el bautismo, la confirmación y la Eucaristía que tienen materia. En este sacramento no hay materia, quindi no es sacramento. La respuesta. Con el nombre de cosas materiales, si la materia, se entienden también en sentido amplio los actos exteriores sensibles, que en este sacramento vienen a ser como el agua en el bautismo o como el crisma en la confirmación. Entonces todos los gestos sensibles en este sacramento son la materia. Son la materia. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que en los sacramentos en que se confiere una gracia superior a toda capacidad del acto humano, se utiliza una materia corporal externa, como sucede en el bautismo, donde se obtiene la plena remisión de los pecados en cuanto a la culpa y en cuanto a la pena, y en la confirmación, donde se da la plenitud del Espíritu Santo, y en la unción de los enfermos, donde se confiere la salud espiritual perfecta, proveniente de la virtud de Cristo como de principio extrínseco. Entonces, cuando la gracia que se confiere es una gracia superior a toda capacidad de acto humano, evidentemente los actos humanos no pueden significarla. Y entonces los actos humanos no pueden hacer de materia. Y entonces se requiere una materia corporal externa. De donde resulta que si en estos sacramentos se dan los actos humanos, estamos hablando de el bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, donde resulta si en estos sacramentos se dan los actos humanos, estos no pertenecen a la materia esencial del sacramento, sino que intervienen en él como disposiciones para recibirlo. Entonces, actos humanos que haya, por ejemplo, en la confirmación, actos humanos que hayan, por ejemplo, en la Eucaristía, el arrodillarse, el ir con devoción, ¿no? Son actos que no constituyen la materia del sacramento. ¿Por qué? Porque la gracia recibida va a ser totalmente desproporcionada y por consiguiente los actos humanos no pueden significarla. Y entonces los actos humanos sirven simplemente como disposición para recibir la gracia, pero la significación de la gracia viene por una materia externa. Pero en los sacramentos que producen un efecto correspondiente a los actos humanos, estos actos humanos sensibles hacen las veces de materia, como sucede en la penitencia y en el matrimonio. Entonces, son sacramentos en donde la gracia que te da, que es una gracia sacramental que supera evidentemente, absolutamente los actos humanos, igualmente, por más que sea una gracia que supera los actos humanos, son correspondientes, dice Santo Tomás, a los actos humanos. Y entonces, en esos sacramentos, que son el de la penitencia y el matrimonio, pueden hacer de materia del sacramento los mismos actos humanos. Por otra parte, también en lo que se refiere a las medicinas corporales, unas consisten en remedios externos a la misma enfermedad. ¿Sí? Cuando estás reventado, muy enfermo, te tienen que dar medicinas externas, como los emplastos y las pociones. Y otras veces consiste en los actos de los mismos enfermos, como los ejercicios físicos. Entonces, cuando estás mal, pero no tan mal, con tu ejercicio físico.
Entonces, análogamente, cuando la gracia recibida corresponde, hay una cierta correspondencia entre la gracia recibida y los actos humanos pueden hacer de materia. Mientras que cuando no hay correspondencia alguna, los actos humanos solo son dispositivos. Segunda objeción. Los sacramentos de la Iglesia son administrados por los ministros de Cristo, según las palabras de 1 Corintios 4:1. Es preciso que los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Pero la penitencia no es administrada por los ministros de Cristo, sino que es inspirada interiormente por Dios a los hombres, conforme a lo que se dice en Jeremías 31:19. Después que me convertiste, hice penitencia. Luego parece que la penitencia no es sacramento, como que la penitencia surge del mismo penitente. El penitente es penitente, a punto. ¿No? Mientras que un sacramento tiene que estar administrado por un ministro. Esa es la objeción. Respuesta. En los sacramentos que tienen como materia algo corporal, es necesario que esa materia sea aplicada por el ministro de la Iglesia que hace las veces de la persona de Cristo, para indicar que la excelencia de la virtud que opera en el sacramento proviene de Cristo. Entonces fíjense, ¿no?, que es importante. La materia es aplicada, no el sacramento, sino la materia. No solamente el sacramento. Yo no solamente bautizo al nene, sino que además le echo el agua. Le aplico la materia, las dos cosas. En las materias que tienen algo corporal, el agua en el bautismo, la misma materia tiene que ser aplicada por el ministro para indicar la excelencia de la virtud que opera en el sacramento que proviene de Cristo. Pero en el sacramento de la penitencia, como acabamos de ver, la materia está constituida por los actos humanos que provienen de una inspiración interna. Por eso la materia no es suministrada por el ministro, sino por Dios que actúa interiormente. Entonces la materia la da, la aporta, son los actos del penitente, son las materias. Entonces no se la da al ministro, sino que Dios se la inspira. Pero igual el sacramento es administrado por el ministro. ¿Por qué? Porque el ministro, al absorber al penitente, da al sacramento la estructura completa, que es la forma. Con las palabras yo te absolvo. Entonces, en la confesión, la materia la pone el penitente. En el bautismo no, la materia la pone el ministro. En ambos casos, bautismo y penitencia, la forma la pone siempre el ministro, evidente. ¿Y esto por qué? Porque en el bautismo hay una desproporción absoluta, ¿sí? Excelencia, usa la palabra. En el bautismo hay una excelencia de la virtud absoluta y entonces la materia misma la tiene que aplicar el ministro. Mientras que en la penitencia hay una correspondencia entre el penitente y la gracia que recibe, de modo tal de que la materia no la aplica el ministro, sino que la pone el mismo penitente, porque al penitente se la da Dios. Artículo 2. ¿Son los pecados la materia propia de este sacramento? Hay que decir que hay una doble materia, a saber, próxima y remota. La materia próxima, por ejemplo, en una estatua es el metal, la remota el agua. Es un ejemplo explicativo, habría que verlo. Podríamos poner en un vaso de arcilla, es la arcilla y el agua. Una próxima, la otra remota. Ahora bien, acabamos de decir que la materia próxima de este sacramento son los actos de penitente, los cuales tienen como materia los pecados. Fíjense que es materia de materia, ¿no? Los actos de penitente son la materia de este sacramento. Y esos actos de penitente tienen a su vez una materia de los actos del penitente, que son los pecados. Unos pecados de los que se arrepiente y se confiesa y por los cuales satisface. De lo cual resulta que la materia remota de la penitencia son los pecados, no para conservarles, sino para detestarles y destruirles. Entonces, la materia próxima es el arrepentimiento.
de los pecados. El arrepentimiento de los pecados es la materia próxima. Y la materia de ese arrepentimiento de los pecados son los pecados, que es la materia remota. La materia próxima son los actos de arrepentimiento, la remota son los pecados de los cuales se arrepiente. Objeciones por las que parece que los pecados no son la materia propia de este sacramento. Y la tercera objeción, vamos directamente. El pecado puede ser original, mortal o venial, pero el sacramento de la penitencia no está destinado contra el pecado original, que se borra con el bautismo, ni tampoco contra el pecado venial, que queda perdonado con los golpes de pecho del pecador, con el agua bendita y cosas parecidas. Luego los pecados no son materia propia de este sacramento. Esto que pone la objeción es verdad, ¿no? El pecado venial se puede arrepentir, o sea, simplemente con un verdadero gesto de arrepentimiento ya viene perdonado, ¿no? Con una participación devota en la Santa Misa, ¿sí? Entonces parece que no son los pecados, porque el pecado original es pecado y no es materia de este sacramento. El pecado venial es pecado y no sería materia de este sacramento porque se puede borrar de otros modos. Parecería que la materia de este sacramento son solamente los pecados mortales. La respuesta. En cierto modo, la penitencia tiene por objeto cualquier clase de pecados, aunque no del mismo modo. Porque la penitencia tiene por objeto propio y principal el pecado actual y mortal. Sí, el pecado mortal que hiciste vos. Porque el pecado original no es un pecado actual, no lo hice yo. Viene heredado, es un pecado de naturaleza. Entonces, la materia, la penitencia tiene por objeto propio y principal el pecado actual y mortal. Propio. Porque propiamente nos arrepentimos de las cosas que hemos cometido voluntariamente. Entonces, propio, los pecados que yo hice yo. Por eso hace propio referencia al pecado actual. ¿No? Entonces, el objeto propio de este sacramento no es el pecado original. El pecado original se borra con el bautismo. Entonces, propios son los pecados que yo hice, que vamos a ver que son tanto los mortales como los veniales, pero principal el mortal, el venial no de modo principal. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a explicar Santo Tomás. La penitencia tiene por objeto propio y principal el pecado actual y mortal. Propio porque propiamente nos arrepentimos de las cosas que hemos cometido voluntariamente. Principal porque este sacramento ha sido instituido para borrar el pecado mortal. De los pecados veniales, no obstante, también se hace penitencia en sentido propio, por haber sido cometidos por nuestra propia voluntad. Pero este sacramento no se ha instituido principalmente contra estos pecados. Después vamos a ver en cuestiones en cuestiones posteriores cómo es el tema del pecado venial en este sacramento, ¿no? Pero el punto es que principalmente se ha instituido para el pecado mortal, no para el pecado venial. Aunque se usa con el pecado venial y hay que usarlo con el pecado venial y tiene sus efectos sobre los pecados veniales. Pero el motivo de la institución, el principal, son los pecados mortales. El pecado original, sin embargo, no es objeto de penitencia. No es objeto principal porque este sacramento no está destinado contra él, sino que es el bautismo, y tampoco es objeto propio porque el pecado original no ha sido cometido por nuestra voluntad. Artículo 5. Ustedes cuando vean el video, si quieren, lo pueden parar, pensar, reflexionar, hacerse preguntas entre ustedes, ¿no? Nosotros vamos rápido, no damos esos tiempos, evidentemente es un video. Artículo 5. ¿Es indispensable este sacramento para la salvación? Una cosa es indispensable para la salvación de dos modos. Uno de modo absoluto, otro en determinadas circunstancias. De modo absoluto es indispensable todo aquello sin lo cual nadie puede salvarse, como es la gracia de Cristo o el sacramento del bautismo.
mediante el cual se renace en Cristo. Pero el sacramento de la penitencia es indispensable solo en determinadas circunstancias, o sea, es indispensable no a todos, sino a aquellos que yacen bajo el peso del pecado. Ahora bien, el pecado, una vez consumado, engendra la muerte, como se dice en Santiago 1:15. Por tanto, es indispensable para la salvación del pecador que le sea quitado el pecado. Sí o sí el pecado se le tiene que quitar, lo cual no se puede conseguir sin el sacramento de la penitencia, en el cual actúa la virtud de la pasión de Cristo por la absolución del sacerdote, en simultaneidad con los actos del penitente, el cual coopera con la gracia en la destrucción del pecado. Puesto que, como dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, una vez que vos pecás, mortalmente se entiende, se necesita sí o sí el sacramento de la penitencia, que te va a perdonar los pecados si vos simultáneamente pones tus actos, los actos correspondientes. Por consiguiente, queda claro que el sacramento de la penitencia es indispensable para la salvación después del pecado. De la misma manera que la medicina es indispensable para el cuerpo después que uno ha contraído una enfermedad grave. Objeciones por las que parece que este sacramento no es indispensable para la salvación. Se dice en Proverbios 10:12, el amor cubre todas las faltas. Y un poco después, la misericordia y la fe perdonan los pecados. Entonces, ¿cuál es la objeción? Yo con el amor amo a Dios y listo, ya se me cubren todas las faltas. O yo tengo misericordia y tengo fe y entonces se me perdona todo. No necesito confesarme si yo tengo misericordia, si yo tengo fe o si yo tengo caridad. Ahora bien, este sacramento no tiene otro fin que el perdón de los pecados, que ya estarían perdonados, según la objeción, por el amor, la misericordia o la fe. Luego, teniendo caridad, fe y misericordia, cualquiera puede conseguir la salvación aún sin el sacramento de la penitencia. Una objeción progre, podríamos decir. Respuesta. Desde el momento en que uno ha cometido un pecado, no le libran de él la caridad, la fe y la misericordia sin la penitencia. Y entonces empieza uno por uno. La caridad, en efecto, exige que el hombre se duela de la ofensa cometida contra el amigo y que el hombre busque la reconciliación con el amigo. Entonces, si no haces penitencia, si no te vas a confesar, es mentira que tenés caridad con Dios. Porque si tuvieses caridad con Dios te confesarías. ¿Por qué? Porque buscas el perdón, la reconciliación. Igualmente, la fe exige que uno quiera ser justificado por la virtud de la pasión de Cristo, que actúa en los sacramentos de la Iglesia. Entonces, si tenés fe, tu fe te va a decir que te tenés que confesar. Y finalmente, la misericordia bien ordenada exige que el hombre remedie con la penitencia la miseria en que cae por el pecado. O sea, si tenés misericordia, tenés que tener misericordia con vos, principalmente, y te tenés que ir a confesar. El pecado hace miserable a los pueblos. Entonces, si el pecado te hace miserable y vos sos misericordioso, cúratelo mediante la confesión. Por eso también se dice en Eclesiastés 30:24, ten misericordia de tu alma, haciendo lo que place a Dios. Tercera objeción. Los sacramentos de la Iglesia tienen su origen en la institución de Cristo, pero en Juan 8:11 se lee que absolvió a la mujer adúltera sin la penitencia. Luego parece que la penitencia no es indispensable para la salvación. Bene, la respuesta que da Santo Tomás. Cristo confirió a la mujer adúltera el efecto del sacramento de la penitencia, que es la remisión de los pecados, por la potestad de excelencia que solamente Él tuvo. Entonces Él tiene más poder que el sacramento y entonces Él lo puede conferir sin el sacramento.
aunque se le confirió no sin la penitencia interior que él mismo por la gracia produjo en ella. Fíjense que aún en el caso de la mujer adúltera, que Cristo mismo le perdona los pecados, es necesario la penitencia interior del penitente. Entonces la penitencia interior, si vos no tenés esta penitencia interior, ni siquiera Cristo te perdona los pecados. Lo que pasa en la cruz, que es perdonado solamente el buen ladrón. Artículo 6. Es la penitencia la segunda tabla de salvación después del naufragio. Sí, el naufragio sería el pecado. La segunda tabla de salvación, ¿por qué? Porque la primera tabla es el bautismo. Bien. Lo salteamos por cuestiones de brevedad de tiempo. El artículo 8. Debe durar, la respuesta evidente que sí, que la penitencia es la segunda tabla de salvación, ¿no? La primera tabla es el bautismo, la segunda la penitencia. Bien, artículo 8. ¿Debe durar la penitencia hasta el final de la vida? O sea, acá se refiere más bien al arrepentimiento, al dolor. Vos agarrás, cometés un pecado, te confesás. ¿El arrepentimiento de esos pecados tiene que seguir aún después de la confesión? Bien. Hay dos clases de penitencia, la interior y la exterior. La interior consiste en el dolor por el pecado cometido. ¿No? El dolerse del pecado cometido es la penitencia interior. La penitencia exterior, el ayuno, ¿no? Bien. La interior consiste en el dolor por el pecado cometido, y esta penitencia debe durar hasta el final de la vida, ya que el hombre siempre debe lamentar el haber pecado. Porque si le agradase el haber pecado, por eso mismo ya cometería pecado y perdería los frutos del perdón. Entonces, lamentarte de haber pecado, tenés que estar siempre lamentado, ¿no? No es que yo agarré, cometí un pecado, me confieso y listo, ya lo pagué, pero estoy re contento como la disfruté, ¿no? Siempre tiene que haber un lamento, ¿no? Bien, ahora bien, el lamento causa dolor en quien es susceptible al dolor, como le acontece al hombre en esta vida. Pero los santos son incapaces de dolor después de esta vida. Por tanto, ellos se lamentarán de los pecados cometidos, pero sin ninguna tristeza. De acuerdo con las palabras de Isaías 65:16, las tribulaciones pasadas se darán al olvido. Entonces fíjense cómo incluso los santos en el cielo se lamentan de los pecados cometidos. En ningún momento están contentos de haber pecado. Se lamentan del pecado cometido, aunque en esta vida ese lamento te causa dolor, en la vida, en el cielo, no. ¿Por qué? Porque ya no es imposible el dolor. La penitencia exterior, sin embargo, muestra signos externos del dolor. La penitencia exterior son signos externos. Hace confesar oralmente los pecados al sacerdote que absuelve y acepta una satisfacción según el criterio de éste. ¿Sí? Entonces, con la penitencia exterior, vos aceptás la penitencia que el sacerdote te impone. Pues bien, esta penitencia no es necesario que dure hasta el final de la vida, sino un determinado tiempo proporcionado a la gravedad del pecado. ¿Sí? Es claro eso. No te manda una penitencia el sacerdote hasta que te mueras, sino que una penitencia que se termina en el tiempo. Pero el lamento de haber pecado te tiene que seguir durando aún después de la penitencia externa. Artículo 9. ¿Debe ser la penitencia continua? O sea, tiene que durar, pero tiene que ser continua, permanente, o puedo estar un rato penitente, un rato no, un rato sí, un rato no. El arrepentimiento es doble, actual y habitual. Actualmente es imposible que el hombre se arrepienta sin cesar. ¿Sí? Estoy arrepentido, y así sin parar hasta el final de la vida. Es imposible.
ya que el acto del penitente, tanto interior como exterior, necesariamente debe ser interrumpido, al menos durante el sueño, y mientras se atiende a las necesidades corporales. Así que evidentemente en acto continuamente arrepentido no es imposible. La otra manera de arrepentirse es la habitual. ¿Sí? Estar en hábito arrepentido, de modo tal de que cada vez que recuerdo el pecado por alguna circunstancia me lamento. ¿No? Y me lamento así espontáneamente porque tengo el hábito, ¿no? Y el hábito ese tiene que ser permanente, ¿sí? Y en este sentido el arrepentimiento del hombre debe ser continuo, ya porque el hombre nunca debe hacer nada que sea contrario a la penitencia, como con lo que quebraría su disposición penitencial, ya porque siempre debe tener en su propósito aborrecer los pecados pasados. Objeción 2. Esta objeción es muy, muy buena. O sea, la respuesta, muy, muy buena. Objeción 2. El hombre debe alegrarse de cualquier obra buena, según se dice en Salmos 99:2, servir al Señor con alegría. Pero hacer penitencia es una obra buena. Luego, el hombre debe alegrarse de la penitencia. Pero uno no puede al mismo tiempo entristecerse y alegrarse, como explica el filósofo. Luego, el penitente no puede entristecerse al mismo tiempo por sus pecados pasados, lo cual es una exigencia de la penitencia. Entonces yo estoy haciendo penitencia, estoy contento por hacer penitencia y entonces no puedo estar triste de mis pecados. Respuesta. De la tristeza y de la alegría podemos hablar en dos sentidos. Primero, en cuanto son pasiones del apetito sensitivo. Y en este sentido, de ninguna manera puede existir al mismo tiempo. O sea, como algo sensible, tristeza y alegría simultáneas es imposible, dice Santo Tomás. Ya que son absolutamente contrarias, tanto por parte del objeto, cuando se refiere a la misma cosa, como por parte de la reacción del corazón. Ya que la alegría produce una dilatación del corazón, mientras que la tristeza produce una contracción del mismo. Entonces es imposible que el corazón se dilata y se contraiga al mismo tiempo, que vos estés contento y triste al mismo tiempo. En cuanto a pasiones. Segundo, podemos hablar de la alegría y de la tristeza en cuanto que son actos de la voluntad, a la cual gusta o no gusta una cosa. Entonces, cuando con la voluntad a vos algo no te gusta, esa cosa te produce tristeza en la voluntad, por más que no sientas nada, ¿no? No es necesaria una reacción sensible. Pero te puede causar un disgusto algo que pasó, por más que sensiblemente no te haga llorar ni te haga sentir mal. Entonces, alegría y tristeza en los actos de la voluntad. Si la alegría y la tristeza, así consideradas, o sea, en los actos de la voluntad, no en la sensibilidad, no se refieren a la misma cosa y bajo el mismo aspecto, sino a cosas diversas o a la misma cosa bajo diversos aspectos, entonces no hay incompatibilidad entre la alegría y la tristeza. Por tanto, nada impide que uno se alegre y se entristezca a la vez, como si vemos, por ejemplo, que el justo es afligido, nos alegramos de su justicia y nos entristecemos de su aflicción. O sea, cuando yo veo al justo perseguido, afligido en ese sentido, dice, ¿no? Cuando yo veo al justo que está triste porque lo persiguen por su justicia, o sea, yo veo al justo que sufre porque lo persiguen por su justicia, me alegro de que es justo, pero me entristezco de su aflicción. ¿No? Y de este modo puede uno dolerse de haber pecado y alegrarse al mismo tiempo de este dolor. O sea, yo me duelo del pecado, pero me alegro del dolor que tengo. Recuérdense que es materia de materia, ¿no? Entonces, del pecado me duelo, pero del dolerme me alegro. ¿Sí? Y de este modo puede uno dolerse de haber pecado
y alegrarse al mismo tiempo de este dolor, al cual va acompañada la esperanza del perdón, por lo que la misma tristeza es materia de alegría. Por eso escribe San Agustín en su libro de penitencia: duélase siempre el penitente y alégrese de su dolor. Bien, esto es muy interesante. Santa Teresa habla mucho de esto, ¿no? Cómo justamente el verdadero dolor de los pecados tiene que traer esta alegría de estar doliéndose. Porque cuando el dolor de los pecados viene sin la alegría del dolor, ese dolor es depresivo y es más bien tentación del diablo. Último artículo: ¿puede reiterarse el sacramento de la penitencia? Este es un lindo artículo por una de las reflexiones que hace Santo Tomás. Dice así: a propósito de la penitencia, algunos se equivocaron al afirmar que el hombre no podía conseguir por segunda vez el perdón de sus pecados. Habla mucho Santo Tomás, todo esto que estamos dando son siempre resúmenes, ¿no? Y termina diciendo esto: algunos, porque decían que no una sola vez la penitencia, no se te puede perdonar dos veces. Algunos porque pensaban que el pecado cometido después de haber obtenido el perdón era tan grave que ya no era posible perdonarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando vos pecas y te perdonan, el segundo pecado incluye un pecado contra el perdón mismo. Y entonces no podrías ser perdonado de nuevo porque pecaste contra el perdón. Esa es lo que algunos piensan. En lo cual se equivocaban. Sea por parte del pecado, el cual después del perdón obtenido puede ser más o menos grave que el pecado anteriormente perdonado. No es verdad que el segundo pecado después del perdón es siempre más grave que el primero. Y mucho más, se equivocaban mucho más contra la infinita misericordia divina, que está por encima del número y de la gravedad de todos los pecados, según la expresión del Salmo 53, compadécete de mí, oh Dios, según tu gran misericordia y por tu inmensa compasión borra mi culpa. Por consiguiente, la misericordia de Dios ofrece a los pecadores el perdón por la penitencia sin ninguna limitación. Con lo cual queda demostrado que la penitencia puede repetirse varias veces. Bien, esta es la cuestión 84. Veremos en los próximos videos lo que queda de este tratado de la penitencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.